Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle, y hoy hablamos del tema de lo que conocemos como reforma laboral. Se cambió, se aprobó, no se aprobó, se va a aprobar. ¿Qué está ocurriendo realmente con esto? Hoy hablamos de ello, así que no se retiren, que esto es Recursos Humanos con Calle. Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle. Llevamos tiempo, si llevamos tiempo hablando de la reforma laboral que se aprobó en el 2017, así que desde el 2017 estamos hablando de este tema. Pero finalmente, aparentemente, o todo parece ser, que en efecto va a sufrir varios cambios. Así que para eso nos acompaña hoy el licenciado Cristian Arguello. Bienvenido, Cristian. Gracias nuevamente por la invitación y saludo a la gente que nos está viendo a diferente. Así que, Cristian, cuéntame, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos primero que nada? Bueno, como bien dijiste, desde el 2017 nosotros ya, en Puerto Rico, todos los que se dedican a los recursos humanos, a aspectos legales, etcétera, todas las empresas han discutido lo que es la reforma laboral, la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4. Desde entonces, pues ha sido una promesa de campaña el enmendar o el derogar la reforma laboral. Casi todos han dicho derogar la reforma laboral. Pero una cosa es cuando uno lo dice en campaña y otra cosa es cuando le toca precisamente legislar. Hay un dicho que dice que decía el ex gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, el papá de Andrew Cuomo, que decía que una cosa es uno hace campaña en poesía y gobierna en prosa. Y pues eso es lo que estamos viendo actualmente. Si tú ves el proyecto que ayer se consideró tanto en el Senado como en la Cámara, ya no estamos hablando de derogar como tal la reforma laboral, sino que se están añadiendo cosas nuevas, se están dejando cosas de la reforma laboral. Y se están restituyendo cosas. Y se están restituyendo cosas previo a la Ley 4. Es importante mencionar, porque mencionaste, que el quien aprobó el asunto fue el quien aprobó el proyecto fue la Cámara de Representantes. Okay. El Senado decidió irse en receso y no atender el proyecto todavía. Pero como fue la votación de la Cámara en el día de ayer, pues se espera que el Senado concurra con lo que aprobó la Cámara. Hay que ver qué pasa de aquí a la nueva sesión que debe ocurrir el año que viene y qué es lo que pasa en ese entonces. Porque también el presidente del Senado pidió una sesión extraordinaria al gobernador, pero el gobernador tiene que convocar esa sesión. Así que si tú me dices a mí ¿cuándo va a suceder el próximo paso respecto a este proyecto? Va a ser el año que viene. No va a pasar de este año. Okay. Así que, corrigiendo, quien aprobó fue Cámara, estamos esperando por el Senado. Y algo que es importante mencionar de esta ley, licenciado, y para beneficio de todos los que nos escuchan y nos ven, es que la Ley 4 realmente recopila o recoge un montón de leyes que impacta al sector laboral. O sea, no es una ley que enmendó una ley, no es una ley nueva, es una ley enmendando muchas leyes laborales. Y que cada una tiene su efecto sobre la otra indirectamente. O sea, es que es un proyecto realmente comprensivo. Y esta medida lo atiende de la misma manera. Un proyecto comprensivo que atiende tanto la Ley 80, la Ley 100, el bono de Navidad, la 379, la 180, atiende todo lo mencionado. Todas las más que utilizamos en el ambiente de relaciones laborales. Así mismo es. Y entonces, licenciado, obviamente, como mencionamos, hay un montón de cosas que están establecidas y cabe señalar que una de las cosas que principalmente o del propósito de la reforma laboral era que iba a crear más empleos en el país. Claro, este tema siempre ha estado en duda porque pues también ha sido difícil, seamos honestos y objetivos. Una vez esto se aprobó, pues hemos tenido un sinnúmero de fenómenos en Puerto Rico que no contábamos con ellos y que definitivamente se han visto afectados, incluso los empleos que teníamos. Así que difícilmente la creación de nuevos empleos se pueden medir. Yo estoy seguro que yo creo que los dos estamos aquí bastante seguros de que cuando se aprobó la Ley 4 del 2017, nadie esperaba el fenómeno de la gran renuncia, nadie esperaba el asunto de la pandemia. Y hasta los mismos patronos han tenido que ser creativos para poder reclutar empleados. Por ejemplo, ya hubo una mega cadena en los Estados Unidos, una que tiene una parada en Nueva York, que recientemente anunció
que le está aumentando el salario al empleado a $15 la hora. Entonces, pues, hay que ver de qué manera este proyecto se ajusta a esas necesidades en particular, porque lo que hacía falta en el 2017 tal vez no haga falta ahora en el 2021 y realmente hay que ver cuán prácticos son. Por ejemplo, en días recientes se dio una discusión sobre el FlexiTime y uno escuchaba a algunos senadores y algunos representantes argumentando en contra del FlexiTime, pero realmente cuando tú miras el FlexiTime, que fue una figura que se incorporó con la ley del 2017, el FlexiTime es de beneficio tanto para el patrono como para el empleado. Entonces, yo como abogado que he visto este tipo de situación, veo, realmente estas personas que están hablando del FlexiTime conocen lo que es un FlexiTime, conocen lo que es el pago por hora en vez del pago de una persona exenta. Entonces, pues, ese es el tipo de cosas. Yo creo que obviamente tenemos muchas personas opinando en los medios que no necesariamente tienen el conocimiento para opinar de ello, y no porque sean legisladores tienen el conocimiento, comúnmente no lo tienen. Así que, comenzando por el tema del FlexiTime, porque es uno de los que más se ha argumentado, y tienes toda la razón, cabe señalar que qué era lo que teníamos, qué fue lo que se cambió y qué es lo que tenemos mal o qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Sabemos que en Puerto Rico lo que es hora extraordinaria o lo que conocemos como overtime es toda aquella hora trabajada por encima de 8 horas o por encima de 40 horas a la semana. Así ¿Okay? no es. Digo, y también está, ¿verdad?, ese tiempo extraordinario cuando hablamos del tiempo de periodo de alimento, pero vamos a concentrarnos en el FlexiTime. Así que, ¿qué hizo el FlexiTime? El FlexiTime vino a hacer ¿qué? ¿Cómo lo mejoró? El FlexiTime lo que vino a hacer es, mira, yo reconozco, lo que hizo el ordenamiento jurídico es, yo reconozco que hay 40 horas de trabajo. Yo voy a permitirle al empleado y al patrono llegar a un acuerdo en donde yo pueda trabajar 10 horas al día, hasta 10 horas al día, sin tener que el patrono darte una compensación adicional a si estuvieras trabajando más de 8 horas fuera de un acuerdo de FlexiTime. Con el FlexiTime lo que le permite al empleado es, mira, yo puedo establecer un acuerdo contigo, patrono, y yo puedo estar 4 días trabajando en vez de 5. Eso pues redunda en beneficios para el empleado porque tiene un día adicional. No, tiene un día adicional para descanso. Son asuntos de transportación, costos, se puede quedar en su casa. Pues y yo creo, perdona que te interrumpa, licenciado, pero aquí hay una palabra que es importante mencionar y es acuerdo. Esto no es una imposición, así que para que esto se dé, como está establecido hoy día, tienen que ambas partes estar de acuerdo. Así que si yo como empleado prefiero trabajar 4 días, 10 horas y tener 3 días libres a la semana, ¿cuál es el problema? Y el patrono no puede tomar una acción en contra tuya, como se ha dicho en los medios, se han dicho en otros foros, por tú no acogerte al FlexiTime, porque quien propone el FlexiTime básicamente es el empleado. Así que eso es bien importante. Y esto sí cabe, y verdad, y hay gente que lo ha mencionado, no, es que así es como se hace en Estados Unidos, porque sí, en Estados Unidos la realidad es que el tiempo extra es por encima de 40 horas y no de 8, así que esto es una práctica bien común en los Estados Unidos, donde no tuvo que haber legislación, porque siempre el overtime ha sido por encima de 40. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estamos hablando de más de 10 años, donde yo trabajaba para una multinacional, donde literal todos los viernes, cuando me tocaba llamar a headquarters, nadie estaba, en Puerto Rico estábamos trabajando y allá no se trabajaban los viernes porque las personas tenían schedules, ¿no? Horarios de trabajo de lunes a jueves, 10 horas. O de martes a viernes. Correcto, según la operación, según ¿verdad? La operación. Era también porque, digo, es importante tomar en consideración la operación, porque si en efecto es una operación donde tú necesitas una persona que atienda el teléfono o que simplemente esté allí. El patrón se puede negar a no. 5 días, claro. Si yo necesito que cuando alguien venga acá, hay una persona un viernes o hay una persona un lunes, pues hay que ver cómo se hace. Todo va a depender de cuánta gente hay en la posición. Claro, es una logística, pero no veo realmente cuál es lo negativo en esto. Pues, Jessica, primero se intentó eliminar el FlexiTime, porque acuérdate que la promesa de campaña fue eliminar todo lo que trajo la reforma laboral. Y eso poco a poco se fue modificando. Vamos a ver las cosas buenas, poco a poco se fueron dando cuenta. Y entonces llegaron a un punto en donde, bueno, pues querían introducir unas enmiendas que hacían muy oneroso el que el patrono accediera al FlexiTime. O sea que, por ejemplo, si el empleado trabajaba más entre lo que era la 9ª y la 10ª hora, pues se le diera una compensación adicional a la regular. Eso era parte de lo que querían proponer y lo que lo hacía impráctico. Pues básicamente con el nuevo proyecto eso se
se quedó, o sea, se quedó lo que tiene que ver. ¿Qué es lo que se propone o qué fue lo que se aprobó ayer en Cámara de acuerdo a FlexiTime? Mantener el FlexiTime básicamente igual a como estaba con la Ley 4 del 2017, pero en el caso de que el empleado trabaje por encima de la 10ª hora, esa hora en vez de ser pagada a tiempo y medio, entonces ahora sería pagada a tiempo doble. Okay. Eso es un cambio que se trajo ahora con el FlexiTime. Pero en cuestión del acuerdo, lo que es la logística y lo que son las responsabilidades y los deberes del patrono y del empleado respecto al FlexiTime, básicamente se queda igual. Y entonces, vamos a hablar del periodo probatorio, que el periodo probatorio también fue, ¿verdad? Ha causado muchísimos furores de que esto se implementó. Sabíamos que antes de la ley número 4, el periodo probatorio en Puerto Rico era de 3 meses y aquellos patronos que pocos patronos lo conocían o sabían de esto, pero la realidad es que siempre ha habido la oportunidad de solicitar una extensión a ese periodo probatorio hasta 180 días. Pero esto conlleva a escribir una carta y escribir, obviamente, por qué se necesita todavía seguir evaluando ese empleado, someterlo al Departamento del Trabajo, al juicio del secretario del Trabajo, para que éste aprobara esa extensión. Así que eso siempre existió y eso era lo que había antes de la ley número 4. Luego viene el cambio, donde el periodo probatorio se extiende a los empleados no exentos a 9 meses y los empleados administradores ejecutivos y profesionales exentos a 12 meses. Se había hablado de llevarlo a 6 meses, ¿verdad? Que era como un happy medium, diríamos. No es 3, ni tampoco tanto. Yo creo que 6 meses es un tiempo prudente. Uno de los portavoces sobre eso era el propio gobernador. El propio gobernador, cuando le envía una carta a la Asamblea Legislativa sobre el tema, le dice, mira, yo puedo bregar con 6 meses. Lo que hizo la legislatura es, vamos a restituir lo que estaba anteriormente. Y pues ¿dónde estamos? A eso voy. ¿Qué se aprobó en la Cámara con el periodo probatorio? 3 meses. 3 meses y con la posibilidad de lo que teníamos antes de tú pedir en el Departamento de Trabajo, una extensión. Básicamente regresamos al origen. Básicamente. Mira, y yo creo que este tema, y es importante mencionarlo, ¿no? Porque a veces yo escucho en la calle, no, que 12 meses es un montón, no, que 9 meses, entonces los patronos tienen a los empleados ahí después sin ninguna razón, porque eso es lo que permite, ¿verdad? Este periodo probatorio, pues despiden al empleado. La realidad es que si hubiese algún patrono que hace eso, pues mira, especialmente con los tiempos que tenemos, que es tan difícil poder encontrar empleados, oye, pues anda, como dicen por ahí en buen español, en un viaje. Porque la realidad es que nadie que tiene un negocio y que tiene un empleado que en efecto, ¿verdad? Ya hizo, como decimos por aquí, fit, ¿no? Que se adentró en la cultura organizacional, que hace el trabajo bien, tú lo vas a terminar por terminarlo ni en 9 ni en 12 meses. Así que esa parte que la gente habla no sé tanto. Y del mismo modo, yo pienso, y yo creo que esto también es bien importante mencionarlo, el llevarlo a 13 meses, que era así la crítica que había antes, licenciado, también a veces es muy corto. Hay adiestramientos que duran meses. Así que yo creo que esto es perjudicial incluso para el empleado más que para el patrono, porque entonces el patrono, si no está seguro, se va a ver la necesidad de decir, bueno, se cumplieron los 90 días, yo no estoy muy seguro, lo termino, versus que a lo mejor un periodo de 6 meses, pues puedes terminar ese adiestramiento que sea más robusto y decir, sí, el empleado puede hacer el puesto. Así que yo creo que los 3 meses son más perjudiciales a veces en ocasiones para el empleado, ojo, que para el propio patrono. Y eso no necesariamente es la información que se da por ahí. Escuchamos decir, no, que no es justo. No, la realidad es que yo creo que 6 meses, a mí, Jessica, yo creo que 6 meses era justo. Tal vez 9, 12 meses era demasiado. Porque tú establecías un balance, había el contraargumento a lo que plantea, por ejemplo, de parte de los que favorecen que se quede a 3 meses o de que no estuviese a 9 y 12 meses, era de que, por ejemplo, a aquellos empleados pues se les dificultaba, por ejemplo, conseguir financiamiento al momento de, por ejemplo, solicitar un carro o solicitar una vivienda, porque como la expectativa de empleo todavía no estaba definida, pues tenían que esperar a que el periodo probatorio llegara a su fin para entonces poder decir, mira, voy a ir donde el banco y me van a dar financiamiento porque ya tengo un trabajo estable. Yo te digo una cosa, yo no sé qué banco es ese, porque honestamente hay bancos que independientemente de que ya tú seas un empleado regular porque pasaste el periodo probatorio, te solicitan que tú hayas estado en ese empleo mínimo
6 y a veces hasta un año. ¿Qué casa está comprando o qué carro está comprando? No sé. Por eso, pero acuérdate que estos son argumentos que se traen de lado y lado. Y yo pues pensaba que, al igual que tú, que iba a ser 6 meses. No, hay que ver qué finalmente sucede, porque recuerda que el trámite legislativo no ha culminado. Hay que ver si de aquí a allá se cabildean los votos, pero por lo menos si nosotros vemos lo que fue el comportamiento de la Cámara ayer, pues va a ser todo tiende a indicar que va a ser muy similar en el Senado. Lo otro que, Jessica, que hay que hablar es del término prescriptivo para las acciones. El proyecto propone que sean 3 años. El proyecto, la versión anterior a la de ayer, proponía que fuesen 5. O sea que en ese sentido se redujo a 3 años, pero entiendo que se aumentó a lo que teníamos actualmente ahora. Pero, ¿de qué exactamente? ¿Vas a explicarle al público a qué término prescrito no? A los términos prescriptivos, por ejemplo, del despido injustificado. De la mesa. O de la mesada o de las acciones, exacto. Ok, pues eso es otro de los temas que quería traer. Habíamos hablado, se había mencionado, ¿no?, que la mesada, cuando se cambió, y la mesada básicamente es el remedio de aquellos empleados que son despedidos injustificadamente bajo la ley 80. Y anterior a la ley número 4, había unas escalas según unos rangos de años de servicio. Uh-huh. Y esto vino con unos cambios que a su vez aumentaron esa mesada a esas personas que estaban empleadas. Esto es importante también mencionarlo, que dentro de ese rango del desde que se emplean hasta los 5 años, pero había un tope que entonces no permitía, si esas mesadas exuberantes a aquellos empleados que tenían 20, 30 años de servicio. ¿Qué se está proponiendo ahora o qué se aprobó en la Cámara? Lo que ahora se establece son unas escalas en donde según la cantidad de años, no voy a entrar en todos los detalles para no tratar de confundir al público, y porque no hay nada aprobado todavía como tal como ley, pero lo que se tiene que entender es que ahora va a haber unas escalas que la mesada va a depender de la cantidad de años de servicio que lleva el empleado trabajando para esa empresa. Si es de 0 a 5 años, le va a tocar cierta cantidad. Si es de 5 a 15 años, le va a tocar cierta cantidad. Y si es de 15 años o más, le va a tocar otra cantidad. O sea que ahora... Es regresando un poco nuevamente. Es regresando un poco, como hemos dicho en todo... A la base, a restituir lo que antes había de la ley número 4, lo que era la ley 80, ¿verdad? Original, con todas sus enmiendas. Pero que esa parte siempre fue escalonada. Lo otro que hay que discutir sobre el despido injustificado de la ley 80 es el asunto de la prescripción. El proyecto restituye el lenguaje que estaba en disputa. Había gente que decía, como la entonces secretaria del Trabajo, a través del secretario de Justicia, en su opinión legal, que decía que la presunción de inocencia, la presunción del despido injustificado se mantuvo a pesar de la ley 4. Otros como yo argumentamos en que la presunción se eliminó. Uh-huh. Se eliminó con la ley 4 porque el texto desapareció. Licenciado, te voy a traducir. Lo que quiere decir el licenciado es que cuando se votaba, se despidió un empleado antes de la reforma, independientemente si era justo o no justo lo que pensáramos, quien tenía que demostrar que era un despido no justificado era el patrono. Con la reforma, hay quienes dicen como el licenciado, que tenía que demostrar que ese despido era injustificado, era el empleado. Pero ahora estamos nuevamente regresando. Básicamente, y ha habido una inconsistencia en los tribunales en torno a cómo interpretar este tipo de cosas. Claro, como hay una opinión todavía vigente de la Secretaría de Justicia, muchos tribunales inferiores, algunos tribunales inferiores todavía siguen interpretando de que la presunción se mantuvo a favor del empleado. Lo que hace este proyecto como tal es aclarar esa duda o ese debate entre juristas y dice, mira, no, la presunción va a existir. Y lo mismo hace, por ejemplo, con el asunto de la ley 100, de los casos de discrimen. Así que, básicamente, el debate que hubo sobre si se eliminó o no la presunción a favor del empleado con este proyecto dice lo dejó clarito. Lo deja bastante claro. Y entonces, lo del término prescrito, ¿verdad? El término prescrito es el término que tiene ese empleado para poder entonces hacer alguna causa de acción, ¿no? Y decir, mira, a mí me despidieron injustificadamente, no tiene que ser exactamente en ese momento o a los 6 meses, porque para eso existe este término. ¿Qué se está proponiendo ahora en cuanto 3 años. 3 años. O sea, que yo puedo regresar para atrás 3 años y decir, mira, hace 3 años... Mira, hace 3 años mi empresa me despidió, quiero reclamar mi mesada.
Ese es básicamente el bottom line. Y se evaluaría el caso. Entonces vamos a hablar de vacaciones, que es otro de los temas que también ha sonado muchísimo. Sabíamos que previo a la ley número 4, pues el empleado en Puerto Rico que trabajaba 115 horas o más acumulaba 1.25, que eso eran 15 días anuales. Vino la ley número 4 y recortó eso. Y oye, eso sí fue un recorte significativo, ¿no? Donde pues también de forma escalonada, los empleados tienen que trabajar 130 horas o más y el primer año acumulan 0.5, que esos 6 días, del segundo al quinto eran 9 días, luego eran 12 y cuando el empleado cumplía 15 años en esa empresa es que venía a acumular los 15 días anual que antes se acumulaba. Y eso es algo que sí se estaba... Y que antes era across the board, era como... todos iguales. Con la ley 4 se establecieron unas escalas, entonces se diferenció, como bien estabas explicando, se diferenció, bueno, pues si el empleado llevaba de tanto a tanto tiempo, recibía, esta era su acumulación. Si el empleado llevaba de tanto a tanto tiempo, esta otra era su acumulación. Así que básicamente lo que está haciendo este proyecto es volver a las 115 horas, que básicamente estaban previo a la ley 4, pues estamos volviendo a las... Y yo creo que esto también, ¿verdad? Hay 1.5, 1.25, o sea, un día y un cuerpo. Correcto. Y yo creo que esto también va alineado, a lo mejor como se hace en Estados Unidos y si queríamos traer o atraer personas de Estados Unidos a hacer negocios en Puerto Rico. En Estados Unidos pues sabemos que no hay una ley realmente que obliga al patrono a dar licencia. Lo que hay sí son muchas políticas de time off, lo que conocemos por PTO, y comúnmente se hacían de forma escalonada por los años de servicio. Pero bien cabe señalar también que ya hay muchos estados, muchos, que han dicho no, vamos a poner las licencias de vacaciones y han sido bastante agresivos con este tema. Así que nuevamente propone acá la Cámara con este proyecto que aprobaron, que se regrese a lo que teníamos. Básicamente que se regrese a lo que teníamos en torno, y entonces pues establece también unas acumulaciones para los empleados a tiempo parcial. Y eso sí que no estaba, eso no estaba ni antes ni eso es nuevo. Los empleados que trabajan más de 20 horas a la semana y menos de 115 horas, se establece una escala para ellos y otra escala para los empleados que trabajan a tiempo parcial, establece a tiempo completo. O sea, que establece una acumulación tanto para enfermedad como para vacaciones. Sí, y eso es importante señalarlo porque si se aprobara ya final como ley, cuando hablábamos de 115 eran 115 horas y podíamos tener un empleado a tiempo parcial que un mes llegara a las 115 horas y acumulara. Pero comúnmente un empleado parcial no trabaja 115, así que en su mayoría no acumulaba ninguna de estas licencias. Así que con este proyecto significa que estas personas, si trabajan más de 20 horas, que obviamente pues entenderíamos que un empleado parcial sí trabajaría eso, pero menos de 115, entonces tendría una acumulación diferente, pero tendría una acumulación. Se le está reconociendo básicamente una acumulación tanto de enfermedad como de vacaciones. Bueno, pues amigos, son un montón de temas, hay un montón de cosas y si seguimos aquí, no terminamos. Lo importante es que estemos pendientes, que aquellos que, tanto los empleados como los patronos, sigan en desarrollo. Y me imagino que si eventualmente en el 2022, si se aprueba alguna ley, pues la estaríamos discutiendo aquí. Definitivamente, obviamente aquí estamos a la vanguardia de saber todo lo que está pasando en el mundo laboral. Y cuando esto se apruebe, o no, si no se aprueba, pues no vamos a hablar del tema, ¿verdad? Porque pues, no le vamos a dedicar un episodio. Pero si esto se aprueba, finalmente se convierte en ley, pues le prometemos que, claro, vamos a venir exactamente con los cambios que entonces va a traer esta nueva ley. Gracias, amigos, siempre por sintonizarnos. Esto es Recursos Humanos con Calle.